Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor Jesús, venimos, Señor, con un corazón contento, Señor. Probablemente, Señor, contristados por el mundo, Señor, pero contentos por estar en tu casa, dejando, Señor, el afán allá afuera, bendito Padre. Dice tu palabra, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Y así lo hacemos hoy, Señor Jesús, quitando, Señor, todo estrago, Señor, todo mal pensamiento, todo afán, Señor. Hoy queremos darte gloria, darte honra, Señor. Que seas tú, bendito Padre, y tu Espíritu Santo en este lugar. Te damos la bienvenida, Señor. Sabemos que tú ya estás aquí, bendito Padre, porque esta alabanza ha llegado como olor fragante delante de tus pies. Y asimismo te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas a través de tu hermosa palabra, que sea palabra tuya y no de hombre, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, Señor, a través, Señor, de cada versículo, Señor, que hoy será leído, Señor. Que tú nos des, Señor, ese permiso, Padre, para poder, Señor, no solamente leerla, escudriñarla, sino entenderla y guardarla, bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que abras tu Biblia, hermano. Qué bueno que ya estás aquí. Me da gusto verte, me da gusto saber que dispones ese tiempo, ¿verdad?, para el Señor. Es complicado a veces poderle dar un día completo al Señor, pero Él se glorifica en tu vida a lo largo de la semana y no solamente, ¿verdad?, Él está contento, sino que también tu corazón debe de estarlo, ya que has dispuesto este día para el Señor. Amén. Ezequiel capítulo 28, verso 1, dígame un fuerte amén quien ya lo tenga. Ezequiel capítulo 28, verso 1, amén. Amén, gloria a Dios. Ese es el amén que queríamos escuchar, amén. Dice la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por tanto, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Toma tu lugar, iglesia. Este capítulo lo leía en la semana, y cuando llegaba, este libro lo estaba leyendo, y cuando llegué al capítulo 28, el Señor me hizo sentir, ¿verdad?, un sentido de nostalgia. Disculpen si lloro. Un sentido de nostalgia por este capítulo, ya que cuando empiezo a leerlo, ¿verdad?, dice: palabra a mí Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, ¿verdad? Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y el Señor le dice, ¿verdad?, siendo tú hombre y no Dios. La palabra de Dios sigue diciendo cómo es que este hombre tiene tanta sabiduría, ¿verdad? Pero le dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Es decir, lo estaba halagando, algo que probablemente muchos de nosotros hoy en día tenemos, probablemente sabiduría, ¿no? O creemos tenerla. Muchos de nosotros creemos tener esa prudencia. Y el Señor, mientras le habla, ¿verdad?, le empieza a decir a lo mejor esa parte buena que él tiene como hombre. Sin embargo, ¿verdad?, le dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y lo sigue elogiando, dice: y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Es decir, le pone una espina en el corazón. Amén. Es decir, que a través de todos esos elogios,
Él recibe, ¿verdad?, una espina en ese corazón. Y el tema del día de hoy es reflexionemos sobre nuestra vida. Y este es el tema que quiero hablar contigo en esta tarde. ¿Y por qué tomé este capítulo solamente como parte de la introducción? Es porque muchas veces nosotros, como seres humanos en la carne, nosotros pensamos que estamos muchas veces caminando en lo correcto, muchas veces pensamos que estamos caminando en los caminos del Señor y a veces no logramos entender lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Es para mí una bendición poderte compartir el tema, ya que habló a mi vida y es una parte de reflexión porque estamos en un mes, ¿verdad?, en el que probablemente termina el año y es un mes donde muchas veces nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que hemos hecho a lo largo del año, qué es lo que queremos lograr todavía en estos últimos días del año y qué es lo que probablemente pensamos hacer el año venidero, ¿no? Es un año probablemente de bendición para muchos. Probablemente para muchos ha sido un año, ¿verdad?, exitoso, un año bendecido. Y no lo hablo a lo mejor económicamente, sino por el simple hecho de haber tenido la salud a lo largo de este año, por haber tenido la bendición de poder tener un hijo más, ¿verdad?, de poder haber tenido a tus hijos cerca contigo. Y esa es la bendición que el Señor quiere para con nosotros. Sin embargo, a veces nosotros como carne no pensamos a veces en qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Amén. Es un momento de reflexión en este mes para pensar qué es lo que hemos hecho, pero también qué es lo que hemos dejado de hacer. Amén. En el primer punto quiero mencionarte, como primer punto, amén, ¿qué es la vida? Y conozcamos la vida, y dice la palabra de Dios que la Biblia en este caso habla de 3 formas de vida: una vida física, una vida espiritual y una vida eterna, ¿ok? Una definición bíblica de la vida debe abordar este tema cada una en sus diferentes facetas. Y hablamos también de la vida física, ahí en Génesis capítulo 2, verso 7, acompáñame. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos habla que esta fuerza animadora, ¿verdad?, que da Dios hacia con nosotros o hacia todo ser vivo, hablando de plantas, de animales, ¿verdad? La vida es una fuente subyacente que nace del Señor, amén. Y esta vida es a lo que habla en la palabra de Dios ahí en Génesis como un aliento de vida, ¿verdad? Dice que cuando Dios creó a Adán, amén, dice que sopló en su nariz un aliento ¿de qué? Un aliento de vida, amén. Y esa es la parte de la vida física. Dios es soberano en todo momento, amén. Él determina hacer, ¿verdad?, lo que Él quiera, en este caso con su creación, pero también hablando de la vida, Él también nos marca también que hay una parte, ¿verdad?, donde esta vida física termina hablando de la muerte, amén. Y la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 25, acompáñame en Génesis capítulo 25, verso 7. Dice la palabra de Dios: estos fueron los días que vivió Abraham, 170 y ¿cuántos? 5 años. Amén. Es decir, Dios tiene un tiempo limitado en una vida física para cada uno de nosotros. No sé si me explico. La vida física es una, y esa es la que quiero explicarte el día de hoy, o ir parte por parte para que entendamos primeramente qué es la vida. Amén. Génesis capítulo 7, verso 22. Dice la palabra de Dios, dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió, dice la palabra de Dios. Es decir que el Señor da la vida, pero también la quita. Santiago capítulo 4, verso 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La palabra de Dios nos habla de ese aliento de vida que el Señor imparte a cada uno de nosotros, a cada ser vivo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero también es el que pone esa limitante para decir hasta aquí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Job capítulo 14,
verso 5, dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasará. El Señor conoce el tiempo de cada uno de nosotros, el Señor conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? En todo tiempo, en todo momento. Y es este tiempo de reflexión donde nos ponemos a pensar en esta vida física, ¿hasta cuándo nosotros vamos a vivir, verdad? Ciertamente sabemos que el aliento de vida lo da el Señor, pero también Él es el que lo quita. Y muchas veces nosotros, en esta vida tan corta, ¿verdad? Dice ahí en Santiago capítulo 4, verso 14, dice, no sabéis qué será mañana, dice, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Amén. ¿Cuántos aquí se han puesto a reflexionar a lo largo de su vida? Que hayan puesto una pausa en su vida y hayan dicho, ¿qué he hecho hasta el día de hoy? ¿Y qué es lo que quiero lograr? Muchas veces como ejercicio en la secundaria o en la preparatoria, alguno de sus maestros, ¿verdad?, de ahí de ciencias sociales o alguna otra materia, les ponían a hacer ahí como que, no sé quién recuerde, a mí me tocó decir qué es lo que esperaban de su vida, ¿no? Pero uno de joven muchas veces, a veces no lo entiende, a veces uno pareciera, ¿verdad?, que tenemos muchos años por delante y no alcanzamos a entender o a comprender esa importancia de poner una pausa en nuestra vida y poder determinar qué es lo que queremos de ella. ¿Quién ha hecho esa pausa, hermano? ¿Quién ha hecho esa pausa de decir, no, ¿qué estoy haciendo? De poder enderezar, no sé, su camino o saber que están haciendo bien y poder continuar. ¿Quién ha hecho esa pausa, hermano? Así que diga, yo he hecho esa pausa, yo lo he pensado. ¿Quién dice amén? Hermana Sandy, amén. Yo recuerdo la primera pausa que hice, hermano, doy parte de mi testimonio, es a los 15 años, a los 14 años yo me fui a vivir con mi mamá. Yo viví desde los 6 meses de nacido, era un bebé cuando mi mamá me dejó con mi abuela. Viví con mis abuelos desde los 6 meses hasta los 14 años. A los 14 yo me voy con mi madre. Bueno, mi abuela me deja con mi madre, me entrega con ella. Y a los 15 años, yo recuerdo que cuando cumplí o iba a cumplir 15 años, estaba yo sentado en una banca porque me había ido de pinta. Mi mamá sabía que me había ido de pinta, le había pedido permiso. Pero de regreso, yo recuerdo que ya me había cansado, habíamos caminado de San Vicente a Coatepec, habíamos jugado allá, etcétera. Nos regresamos caminando, recuerdo que había una banca, nos sentamos a tomar un refresco, unos amigos empezaron a irse, tomaron su combi, y en ese momento me quedé solo y pensando, ¿qué es lo que había yo hecho en ese momento de mi vida hacia atrás, no? Y empecé a reflexionar en todo lo que había pasado en mi vida, todo lo que había hecho, porque anterior a los 14 años yo recuerdo que pasé una etapa en la pubertad, ¿verdad?, donde te juntabas con los amigos, me perforaba, me llegué a perforar la lengua, ¿no? Y te ves influenciado por esas amistades, ¿no? Me gustaba grafitear, me gustaba dibujar. Nos íbamos luego a pintar las paredes, pero de forma legal. Le dice a la señora, présteme su barda, y etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese momento, cuando yo cambié de vida, en una vida totalmente diferente con mi madre, y me puse a pensar en ese instante, lo recuerdo bien porque yo decía, ¿yo qué espero de mi vida de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho atrás que probablemente me haya o no funcionado para poder continuar con mi vida? Y ese fue el primer instante en el que yo tomé una decisión de dejar todo eso atrás, ¿no? Y poder continuar de una forma a lo mejor alineada. Mi madre obviamente pues era de un carácter más fuerte, ¿no? Nos tenía más a la raya, nos mandaba a trabajar, teníamos que trabajar y estudiar. Y bueno, así es como empecé a emparejar mi vida para pensar qué es lo que yo quería, ¿no? De pronto a los 19 años, tenía yo 19 años cuando nace Zoe, ¿no? Y fue un momento también de reflexión para mí porque me puse a pensar qué es lo que había yo hecho anteriormente, y en ese momento también me puse a pensar qué es lo que yo quería también de mi vida. En ese instante estaba yo estudiando en la universidad, me di de baja, afortunadamente salió otra convocatoria, pude volver a entrar a la universidad en otra escuela, pero mi pensamiento siempre era ir
mejorando cada día a través de los errores que yo había cometido, ¿no? Y es por eso que yo te platico esto, porque ¿quién de nosotros se ha sentado, ¿no? y ha puesto una pausa en su vida para poder decir qué es lo que he hecho hasta hoy y qué es lo que quiero lograr? Amén. La vida espiritual, dice la palabra de Dios, espero que me acompañes ahí en Romanos capítulo 5, verso 12. La vida física ya lo hablamos ahorita, es el aliento de vida que da el Señor. Ahora, la vida espiritual, ¿ok? Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Si tú ves en Romanos capítulo, dice que por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Dice que prácticamente estamos muertos, ¿verdad? Pero ahí en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí es donde habla la palabra de Dios de esta vida espiritual. Amén. La vida espiritual es totalmente diferente a la vida física, porque dice la palabra de Dios, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Es decir, que una vez que nosotros ya conocimos a Jesús, estamos ya en una vida, sí estamos en una vida física, en la cual estábamos muertos, pero ahora estamos en una vida física, pero espiritualmente estamos vivos, por cuanto, dice la palabra de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Ahorita ya no. ¿Quién todavía? Para que pase y oremos por él. Amén. Entonces quiere decir que eso fue en otro tiempo. Y si todavía, hermano, estás lidiando con eso, déjame decirte que el Señor quiere restaurar tu vida para que entres a una vida totalmente espiritual. Leía hace mucho tiempo, esa frase se me quedó en un libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y en una parte del libro decía, no somos seres vivos viviendo, ¿cómo decía? Una vida espiritual, ¿no? Y decía, somos seres espirituales, ¿sí? Viviendo ahorita una vida humana. Y en un libro que pues no es un libro secular, o sea, no es un libro que nos hable, ¿verdad?, de la Biblia, es algo totalmente diferente, ¿verdad? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Pero en este pequeño párrafo decía, viviendo una experiencia, dice, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? O sea, el autor del libro comprende, ¿no? No sé si sea cristiano, no lo he investigado, lo voy a investigar. Pero comprende que nosotros no somos, ¿verdad?, seres terrenales. Él entiende que somos seres espirituales viviendo solamente una experiencia humana. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que seamos seres espirituales, que vivamos una vida espiritual. Amén. Una vida escritural a través de la palabra de Dios, porque espirituales pues también son los satánicos, ¿verdad? Entonces debe de haber una vida espiritual, pero a través de la escritura, amén, que es la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Y bueno, ¿qué es la vida eterna? La definición de la vida, ¿verdad?, para un cristiano, en este caso para nosotros, ¿verdad?, que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es
por mí. Entonces, él dice que el Señor, ¿verdad? Nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Habla de una vida eterna. Amén. Romanos capítulo 14, versos 7 y 9, del 7 al 9 te lo voy a leer, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice que el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque nos habla de una vida eterna para los que hemos entregado la vida a Cristo. Entonces, en este contexto quiero que entiendas estos tres tipos de vida, tanto la vida física, la vida espiritual y la vida eterna. Y muchos, ¿verdad?, alrededor del mundo solamente están viviendo una vida física. Nosotros que hemos encontrado, ¿verdad?, la verdad en el Señor, vivimos una vida física y una vida espiritual. Amén. Y queremos alcanzar una vida, ¿qué? Una vida eterna. Entonces, son los tres tipos de vida que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra. Y este fue el primer punto, y quiero pasar al segundo, en este tema, ¿verdad?, que es reflexionando sobre nuestra vida. Para adentrarnos, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Verso 28. Amén. Dice la palabra de Dios, quiero que me acompañes. Vamos a leer desde el 27. Amén. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita? ¿Para qué? ¿Para acabarla? Pregunta él, ¿verdad? Dice, ¿quién, verdad? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, ¿quién no lo hace, verdad? Porque el que no lo hace le llama prácticamente alguien imprudente, ¿verdad? Entonces, hablando de la prudencia, el Señor hoy nos muestra, ¿verdad?, esta parte importante de la importancia de poder planear una vida, pero sin afanarnos de ella. La importancia de planear tu vida, que es lo que les mencionaba hace un momento, es ver qué es lo que hemos hecho con anterioridad, qué es lo que ha pasado. Si hoy tú te sientas, ¿verdad?, reflexionas un momento, te pones en oración y tú empiezas a ver y analizar qué es lo que has hecho de tu vida hacia atrás, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo malo, qué es lo que te ha funcionado, qué es lo que no te ha funcionado. Amén. Pones un stop en tu vida y puedas poner al Señor en tu corazón para decir, voy a planear mi vida con el Señor. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todas las viejas cosas ya pasaron, ¿verdad? He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién dice amén? Debes de plantear tu vida, iglesia. Por eso yo les mencionaba y les preguntaba hace un momento, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no se ha sentado a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho mal? ¿Qué es lo que ha hecho bien? ¿Qué es lo que le ha funcionado? ¿Qué es lo que no les ha funcionado? ¿Y qué es lo que quieren o esperan de su vida de ahora en adelante? La palabra de Dios es clara y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que quién no planea su vida, ¿verdad? ¿Quién no la planea? Dice ahí la palabra, dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y en este segundo punto, iglesia, es planear sin afanarse. Mateo capítulo 6, verso 34. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 6, verso 34. Amén.
Dice la palabra de Dios, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día ¿su propio qué? Su propio mal. Amén. El afán es un espino, iglesia. El afán es una emoción que te consume. Mateo nos dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, el Señor nos dice que tienes que planear, ¿verdad? Primero lo que quieres hacer, calcular si lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Sí, amén. Pero también la palabra de Dios dice, no te afanes, ¿verdad? Por el día de mañana. Es decir, no te preocupes. Dice la palabra de Dios, dice, no te afanes por el día de mañana, es decir, no te preocupes. No dice que no planees, por eso te estoy mostrando estas dos partes, ¿verdad? Planear sin afanarse. Es decir, el Señor te dice hoy, planea tu vida hoy, ¿sí? Tú vas a decidir si con Dios o sin Dios, ¿verdad? Pero si tú estás leyendo la palabra en esta parte es porque quieres, obviamente, planear tu vida con el Señor. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice, planea, haz planes, ¿verdad? Pero no te afanes, es decir, no te preocupes por lo que va a pasar, porque dice que cada día trae su propio afán. Cada día tiene su propio mal. Les mencionaba, ¿verdad?, que hay gente que dice, es que deberíamos de ser más espirituales, ¿no? Yo he escuchado esa palabra. En reuniones he escuchado, es que deberíamos de ser más espirituales. Y me quedo con eso y yo digo, es que hasta los satánicos, ¿verdad?, los que hacen brujería son espirituales, ¿no? Obviamente, pues de una forma mala, ¿no? ¿No se escucharon al pastor hace 8 días que decía que un satánico, ¿verdad?, para poder ser maestro satánico, tuvo que haberse chutado toda la Biblia, ¿verdad? Es decir, de una forma espiritual, ¿no? Para entender al Espíritu de Dios, para que Él pueda hacer sus trabajos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios hoy nos quiere demostrar que debemos, no solamente, sí, espirituales, pero de una forma positiva, en cuestión a la palabra, pero deberíamos de ser más escriturales, amén. Es decir, a través de las escrituras. Juan capítulo 6, verso 34. Acompáñame a Juan capítulo 6, verso 34. Amén. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Danos de este pan, ¿verdad? Pero el Señor responde, yo soy el pan de vida. Amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Es decir, que el que está en las Escrituras, amén, nunca más va a tener hambre, no va a tener sed. Necesitamos alimentarnos y ser escriturales, es decir, necesitamos leer más la palabra de Dios. El Señor dice, planea tu vida. Es un momento de reflexión, iglesia, para que tú puedas planear tu vida, pero sin afanarte de ella. Deberíamos contemplar, ¿verdad?, ¿qué es lo que queremos hoy en día? Yo veo gente muy relajada en la calle, mis propios vecinos, luego yo digo, le digo a mi esposa, oye, ¿cómo le harán? ¿No? ¿Cómo le harán con 2 hijos? ¿No? Yo veo que pues no trabajan, luego yo le digo, yo quisiera descansar así como ellos, ¿no? Así que yo veo que está ahí toda la semana el muchacho, ¿no? Y digo, pues no sé cómo le harán, ¿no? Me gustaría preguntarles porque esa receta pues me gustaría tenerla, ¿no? O sea, de decir, yo los veo que luego no hacen, o sea, están ahí, ¿no? Y es ahí donde ves que la mano de Dios, o sea, dice que aún las aves del cielo, ¿verdad? Ellos no se afanan, ¿no? Ellos tienen su alimento todos los días. Y yo digo, yo quisiera ser como mis vecinos, ¿no? Yo veo que no hacen nada, pero pues nunca les falta el pan sobre la mesa.
Es decir, están bendecidos, ¿no? Digo, no, yo no me quejo tampoco. Pero yo tengo que trabajar. Yo, ¿cómo le harán ellos para no trabajar y ser bendecidos, no? Entonces cuando yo los veo y digo, ellos sí aplican esta palabra donde dice, ¿verdad? Cada día trae su propio afán, o sea, es decir, no te afanes, ¿no? Yo los veo tan relajados que digo, ellos sí han de ser más escriturales que nosotros. Amén. Porque no se preocupan qué va a pasar mañana. Ellos viven al día. ¿Qué hacen? ¿A qué se dediquen? No lo sé. No sé si los mantenga el presidente, ¿verdad? Con todos estos recursos, ¿verdad? Todas estas ayudas gubernamentales. Digo, no es que esté mal, ¿no? Hay quienes les hacen un mal. Pero no voy a entrar en temas políticos, iglesia. Y hay quienes los aprovechan y bueno, pues qué bendición, ¿verdad? Y luego yo me quedo preguntando, ¿verdad? Digo, mis vecinos han de ser más escriturales porque echan mano de las bendiciones, ¿verdad? Echan mano, ¿verdad? De todas las promesas del Señor, donde dice, tú no te afanes, es decir, tú no te preocupes qué va a pasar mañana. Yo les digo, mis vecinos no se preocupan de qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni toda la semana, ¿no? Ni el mes. ¿Cómo lo harán? No sé. Pero si nosotros conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? No echamos mano de lo que la palabra de Dios quiere de cada uno de nosotros, es difícil poder continuar. Amén. La palabra no puede crecer en un corazón que está afanado. Amén. Las tensiones de la vida deben de manejarse de manera escritural. Es decir, todo mal que tú piensas que está en tu vida, el Señor puede cambiarlo a través de las Escrituras. ¿Quién le cree al Señor? ¿Quién le cree al Señor, iglesia? Amén. Por hace rato escuchaba ahí a mi hermano, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Es decir, yo recibo esa palabra. El amén es un así sea, ¿no? Y muchas veces decimos amén donde no hay un amén, ¿verdad? Un amén es que así sea. Y si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees que el Señor puede cambiar tu vida a través de la palabra de Dios, di un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. Esta palabra, cuando yo te menciono, ¿verdad? Que debes de planificar tu vida sin afanarte, es como cuando te inyectan. ¿A quién le da miedo las inyecciones? Mira, la hermana, no, como 4 o 5, ¿no? Alguien lo han inyectado, deja que dicen de 1000 unidades, ¿no? O de 1,000,000, creo, no sé cuántas, ¿no? De esas de aceite, fíjese. Que da un miedo, ¿verdad? Ponértela. Yo me puse una inyección hace 15 días que me dejó 15 días adolorida, no me podía ni sentar, ¿no? O sea, da un pavor, ¿no? Y es así cuando tú te sientes, ¿verdad? Preocupado. Te sientes, tienes ese afán de decir, híjole, me van a inyectar, ¿verdad? Me van a inyectar. Y no sé a quién la pasó, he escuchado y he visto gente que lo van a inyectar, ¿verdad? Y está, no, espérate. No. Y ya, o acostado, órale, acostado, ¿no? Y está acostado y no, espérate, es que no, espérate, ¿no? Es decir, está preocupado porque sabe el dolor que va a sentir, ¿verdad? Es decir, está afanado por lo que va a pasar. Pero cuando tú estás confiado, ese es un ejemplo burdo de lo que es el afán, es decir, de lo que es estar preocupado por algo que sabes que al final del día te va a hacer un bien, ¿no? Pero cuando tú estás con Dios y pones a Cristo en tu corazón, cuando tú pones a Cristo en primer lugar, amén, dice que todas las cosas nos vienen a bien, ¿verdad? Todas las cosas nos vienen a bien. Hay procesos, probablemente hemos estado arriba, probablemente hemos estado abajo. Y en este tiempo de fin de año, como les comentaba, iglesia, es un momento de reflexión, es un momento de sentarnos, de ponernos a pensar todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida anteriormente y qué es lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Y yo no te hablo de algo material, aunque es importante, ¿verdad?
Porque tanto es importante decir, quiero mi casita así, quiero pintarla así, y el otro año voy a hacerle esto, ¿verdad? Y el otro año voy a pintar mi carrito, o me voy a comprar una motito, ¿verdad? No es malo, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Quien no se sienta a planificar, ¿verdad? O sea, es decir, es bueno que lo planifiques, pero es bueno que lo pongas en las manos del Señor. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Cada día trae su propio afán. Es decir, que toda preocupación se la dejes en manos del Señor. Y te voy a platicar algo interesante e importante, ¿no? En mi vida. A lo mejor no para ustedes, ¿no? Pero a mí me decía hermanos de la iglesia, mis hermanos, mi suegra, me decían, otro bebé, otro bebé. Y yo decía, no, ya tengo 3, ya con eso, ¿verdad? Yo escuchaba a mis bebés orar, luego hasta comíamos y en vez de orar por la comida, oraban por un hermano, ¿no? Y Grey orando las noches por un hermano, y etcétera, 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 ¿no? Y yo sentía ese afán, o sea, es decir, esa preocupación. Yo le decía a mi esposa, no, pues no, con ellas está bien, o sea, Zoe va en la preparatoria, mis niñas están en el kinder, pero pues es un gasto, ¿no? Y yo decía, no, imagínate otro, me va a decir abuelo, y etcétera, 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 ¿no? Voy a cumplir 35 años en este mes, es una bendición, pero yo decía, no, imagínate cuando él tenga 15, no, yo voy a tener 50. Y cuando leí la palabra yo decía, pues sí es cierto, ¿verdad? Cada día trae su propio afán, es decir, yo me estoy preocupando por lo que va a pasar mañana, ¿no? Es más, por lo que va a pasar en 15 años y yo no sé si el Señor me recoja mañana o al rato, ¿verdad? Y así es la vida, nos estamos preocupando todos los días por algo que tú no sabes si va a pasar. Pero es bueno que lo planifiques. Pero dice la palabra de Dios, ¿quién de vosotros, verdad, no se sienta primero, verdad, a planificar, verdad? ¿Quién no se sienta a planificar? Entonces yo le decía a mi esposa, pues déjame siento tantito para planificar, pues si voy a poder con otro hijo, ¿verdad? Y es interesante ver cómo es que el Señor toca tu corazón de una manera, pues espiritual, que es lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Tenemos la vida física, la vida espiritual y la vida eterna. Nosotros vivimos una vida física, pero espiritual. Amén. Y es al tercer punto que te quiero llevar hoy. Hacer las cosas para Dios. Colosenses capítulo 3, verso 23. Colosenses capítulo 3, amén, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice la palabra de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Quiero decirte que es muy difícil tener éxito en algo que no hayas consagrado para Dios. Es muy difícil. Y si tú has consagrado algo para Dios, iglesia, déjame decirte que el Señor te va a facilitar muchas cosas. Pero una vez que lo hayas logrado, no dejes de orar. Amén. Hablaba yo con uno de mis hermanos en el fin de semana. Ya no alcanzamos a hablar porque llegó su hija de la que estábamos hablando. Pero él me decía, es que yo no sé qué hacer con mi hija, ¿no? Y yo le decía, llega un punto en el que tienes que entregársela a Dios a través de la oración. Y el Señor tiene que hacer ese cambio en su vida. Y él me decía, ¿qué crees que sí lo he hecho? Me decía. Sí lo hice, pero parece que
el Señor sí te responde porque dice, yo vi el cambio, pero parecía que otra vez uno. Y justamente llegamos a esa conclusión. Estaba ahí mi suegra, la pastora, y le decía, es que eso pasa, ¿verdad? Que cuando el Señor ya te respondió, el Señor, has visto la mano de Dios a través de la oración, has consagrado las cosas para Dios, ¿verdad? Pero tú pierdes de vista la oración. Es posible que decaiga eso por lo que tú oraste. Es decir, mi hermano vio un cambio en la vida de su hija, pero cuando vio el cambio dejó de orar. Entonces, pues obviamente le decía a la pastora, el enemigo no se cansa, ¿verdad? Entonces, volvió a decaer, ¿verdad? Este es como cuando ves en la sala de un hospital a alguien que está ahí, sube y baja, ¿verdad? Que son los latidos del corazón, ¿no? Así debe de ser la oración. Debes de mantenerlo. Porque una vez, ¿verdad?, que dejas de mantener la oración, por lo que tú oraste y has consagrado al Señor, probablemente se oiga un... Y hay que volverlo a reanimar, ¿verdad? La oración. La oración cambia muchas cosas, iglesia. ¿Y por qué te digo que cambia muchas cosas? Porque yo tenía un corazón duro de decir, no, yo no quiero otro hijo. Les doy la noticia, mi esposa está embarazada. Porque escuchó la oración de mis hijas. Amén. Es decir, mis hijas nunca se cansaron de orar. Y cuando uno lo tomaba de juego, yo decía, les decía, no, yo hace rato orábamos por la comida y ellas oraban por un hermano, ¿no? Y ese afán que yo tenía de pensar, no, porque pues ya estoy grande. Bueno, yo me siento grande, ¿no? Yo decía, no, porque, no sé, no quiero otro hijo, no, a lo mejor por los gastos o qué sé yo, ¿verdad? Luego le decía a los que me decían, pues otro hijo, yo le decía, pues si tú me ayudas a pagar el parto, ¿verdad? Si tú o sea, en modo de broma, ¿no? Pero, es decir, que la oración, cuando tú oras por algo o por alguien, el Señor puede hacer muchas cosas. Pero es no desistir, ¿verdad? No desistas, es decir, no decaigas. No decaigas en la oración. Y una vez que el Señor ha escuchado tu oración, yo le decía ayer a Gray, que le dábamos la noticia, yo le decía, Gray, ¿qué crees, no? Y la llevamos a comer y le compramos un regalito, y yo le decía, ¿qué crees, no? Tengo una sorpresa, ¿no? Y antes de decirle, me decía, mi mamá está embarazada, ¿no? Es decir, el Señor ya le había dicho que su mamá estaba embarazada, ¿no? Y eso es a lo que voy, que yo le decía a Gray, ahora tienes que orar porque ese hermano pues esté bien dentro de la pancita de tu mamá. Ahora tienes que orar para que el Señor lo haga nacer fuerte, sano, ¿verdad? No importa si es niño o niña, y tenemos que seguir orando por él, ¿no? Si es algo por lo que tú oraste, yo también voy a orar contigo, ¿no? Y vamos a orar por tu hermanito, ¿no? O hermanita, no sé qué sea, ¿verdad? Entonces, esto es importante, iglesia. Que una vez que tú hayas alcanzado a través de la oración una respuesta, no quiere decir, ¿verdad? Tú puedes decir, Señor, muchas gracias, ¿verdad? Pero no quiere decir que lo has conseguido. Quiere decir que tienes que seguir doblando rodilla. Quiere decir que tienes que seguirte esforzando. Quiere decir que tienes que seguir planeando esa vida, pero sin afanarte por el día de mañana. Es importante que nosotros, ¿verdad?, hagamos un stop en nuestras vidas. Nosotros como pareja lo hicimos hace 2 meses, 2 meses y medio, lo platicamos y decíamos, pues ¿cómo ves, no? Si algo les puedo decir es que no es una sorpresa para nosotros, porque es algo que estábamos ya planeando, ¿no? No se dio el mes pasado, se dio este mes, pero ves la respuesta de la oración de otras personas, amén. Yo platicaba con Zoe de esta parte, ¿no? Y yo le decía que es muy difícil tener éxito en algo sin que
te consagres, ¿verdad? Consagres esa parte a Dios. Amén. Porque el que quiere algo debe de trabajar primero. Cuando tú quieres algo debes de trabajar por ello. Yo le decía, yo no puedo decir, no, pues quiero jugar todo un partido, ¿verdad? 2 horas seguidas, si yo en la semana no me preparé para correr, ¿verdad? Es decir, tuve que trabajar primero. Tuve que ir a correr, tuve que ir a hacer muchas cosas, ¿verdad? Para poder tener un buen rendimiento, ¿verdad? Y lo mismo yo le decía en cuestión de la escuela. Si tú quieres conseguir algo, ya no es mi responsabilidad, ¿no? Yo le platicaba, ¿no? Que mi madre hace cuando yo iba en la preparatoria, nosotros ya trabajábamos y estudiábamos y todo lo que ganábamos era para nosotros, ¿no? Para comprarnos ropa, tenis, pero mi mamá ya nos hacía cargo de nosotros sacábamos adelante esa parte. Y yo le decía, la más interesada en que yo dejara de estudiar era mi madre, porque pues ella lo que quería era que trabajáramos para poder tener dinero, ¿no? Y nosotros optábamos por entrar más temprano para poder ir a la escuela y poder ayudarle también a mi mamá, pues a lo mejor con la carga de nosotros mismos, ¿no? Y yo le decía a mi hija en la mañana, yo fuera el más interesado en que tú acabes la escuela, no, va bien, ¿no? Pero yo le decía esta parte, ¿no? Yo sería el más interesado que tú acabaras la escuela si yo supiera que cuando fueras a terminar me vas a mantener, ¿verdad? Pero como no es así, la más interesada pues debes de ser tú, ¿verdad? La más interesada debes de ser tú. El día que tú termines de estudiar o dejes de estudiar porque no te gusta, pues con toda la pena vas a tener que trabajar, ¿no? Y así es en todo, iglesia. El más interesado, nosotros podemos orar. Yo puedo orar por ella y yo voy a ver la respuesta de Dios, pero una vez que vi la respuesta, la más interesada debe de ser ella. Yo puedo orar por la vida de un amigo, yo puedo orar por la vida de alguien, tú puedes orar por la vida de un hijo, por la vida de un hermano, la vida de un padre, pero una vez que has visto la mano de Dios en ese propósito y lo has consagrado para Dios y has visto ese cambio, también el más interesado es el que debe de preocuparse por la vida eterna. Y este es el momento de reflexión que yo quiero que hagas. Ponte sobre tus pies. ¿Qué es lo que queremos de nuestra vida? ¿Una vida consagrada a Dios o una vida lejos de Él? Y obviamente les vuelvo a repetir, sin afanarnos de las cosas. Las preocupaciones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cada día tiene su propio afán, es decir, su propio mal. No debemos de afanarnos, pero debemos de estar constantes en la vida. Por eso dice la palabra de Dios, yo soy el pan, ¿verdad? Y el que viene a mí nunca más tendrá hambre. Es decir, a través de la palabra. Quiero terminar con esto. Y quiero decirte que una vez que hayas planeado tu vida, ¿qué es lo que quieres de hoy en adelante para ti, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos? Si no tienes hijos, ¿cuándo los vas a tener, verdad? Que lo consagres esos planes para Dios, para que puedas ver la mano de Dios. Y que no te afanes, no te preocupes por el que va a pasar. No te afanes si va a haber o no comida, porque al final del día Dios te va a suplir esa necesidad. Y cuando tú estés solo, lo que tú tienes que vigilar primeramente son tus pensamientos. Colosenses capítulo 3, verso 2, dice la palabra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando uno está solo, iglesia, es bien fácil desviarse, pensar puras locuras, ¿verdad? Decía mi esposa en una plática, decía, no, yo cuando estoy sola, porque deja a las niñas, entran a las 9 de la escuela, a las 2, y de 9 a 2 que llegamos todos, que salen las niñas de la escuela, yo llego a comer, ella decía, en ese momento, de 9 a 2, 9, 10, pónganle de 9 y media, ¿no? En lo que llega de la escuela, 9 y media, 9, 10, 11, 12, 1, 2, son 5 horas, ¿verdad? Decía, yo pongo música, pongo predicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno está solo, piensa puras locuras, iglesia. Que si mi esposo ya quién sabe dónde anda, ¿verdad?
Bueno, para las hermanas, ¿verdad? Para nosotros como hermanos, a lo mejor en otra cosa, ¿no? A lo mejor pensar en una mujer probablemente, ¿no? Para los que tienen el vicio, hay hombres que tienen o siguen teniendo el vicio de la pornografía, hay quienes siguen teniendo el vicio del alcohol, y cuando están solos dicen, pues una chelita, ¿no? Una no es ninguna, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando estemos solos, poner las miras en la cosa de arriba y no en las de la tierra. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos cuando estemos solos, porque el pensamiento te lleva a una acción. Entonces, cuando estén solos, no se manden un devocional a la iglesia, no sé, ¿no? Ocúpense en algo espiritual, amén. Si se sienten solos, si sienten que van a caer, háblenle a un hermano, a alguien, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Cáele porque siento que me están tocando la carne, ¿no? De verdad, iglesia. O sea, pareciera broma, pero es en serio. O quién, hermana, ¿quién, no, usted no ha pensado así a solas, no ha dicho, ¿qué estará haciendo mi esposo? Pues si hoy no se trabaja, ¿no? Es día festivo. No es cierto, el hermano trabaja todo el año. Porque es un restaurante, ¿no? Pero a eso voy, que cuando uno está solo piensa puras locuras, iglesia, ¿ok? Cuando estés en un grupo, debemos de vigilar nuestro comportamiento y nuestra actitud. Y eso es importante. Eso es parte de la vida de todos los días, ¿no? Quiero que si tienes ahí tu Biblia, ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. Nosotros jugamos cada fin de semana, ¿no? Fútbol. Yo recuerdo que hace como 2, 3 meses, ¿no? No creo que no estabas, no sé si estabas, ¿no? Pero el que sí estaba mi hermano Juanito. Y en una jugada, se sale de control todo, ¿verdad? Y el muchacho se para, me empuja. Y es ahí donde entra esta parte, ¿verdad? Cuando estés en un grupo, vigila tu comportamiento y actitud. Y dice la palabra de Dios, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjense que hubiera contestado igual, ¿no? Hubiera sido, pues, a lo mejor pieza de tropiezo para varios, ¿no? Que ganas no me faltaban, ¿no? Pero debemos de cuidar esa parte, ¿no? Cuando estemos enojados, vigilemos nuestras palabras. ¿Por qué? Porque es parte de la vida cotidiana, de la vida diaria. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, refrena tu lengua, ¿no? Dice que porque es igual de afilada que una espada. Y sí es cierto. A veces enojados decimos palabras hirientes, palabras que lastiman, palabras que se quedan grabadas, ¿verdad? Como una espada en el corazón. Si tú has peleado con tu esposa, van a pasar 10 años y te va a decir, me acuerdo cuando me dijiste. ¿Te acuerdas? ¿No? O sea, ya pasó, ya nos perdonamos y todo, pero como fue una palabra hiriente, nunca se les va a olvidar, iglesia. Y más a las hermanas, ¿no? No es cierto, no es cierto. Y cuando estés bajo presión, vigila tus emociones, iglesia. Dice la palabra de Dios, no nos afanemos del día de mañana, vigilemos y cuidemos nuestro testimonio. Y todo, ¿verdad? Todo lo que pidas, conságraselo al Señor. ¿No?